Buenas noches, mi estimado. Espero se encuentren bien. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a la número 13ª en relación a lo que son los temas relacionados a el derecho subjetivo, el derecho objetivo y lo que es las teorías subjetivas. Aquí vamos a incluir un poco en relación a estas teorías y vamos a hablar en relación a cada una de ellas. Así que por favor, vayan tomando apuntes para su respectiva audiencia en esta clase decimotercera, ¿no? De introducción al derecho. Como ya me conocen, mi nombre es Over José Martínez Pérez, soy abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario en esta oportunidad, en la que les voy a estar hablando un poco en relación a las teorías subjetivas del derecho. Vamos a compartir unas láminas como material importante en esta materia, de las cuales quiero que se lleven su conocimiento y su explicación en relación a este material. Así que vamos a compartir en este momento la pantalla. Ya les indico cuál sería entonces el archivo. Un segundito. Ok. Empezamos entonces a compartir este material, en el cual podemos apreciar nuestras láminas en relación a lo que es la clase del día de hoy. Sé que muchos no pudieron asistir el día de hoy, pero sin embargo estamos nosotros dando la clase para ajustarnos a la programación respectiva. Así que gracias en este momento porque estamos compartiendo esta clase, ¿sí? Compartimos y seguimos. Ok, como podemos observar, la clase de hoy habla sobre lo que denominamos el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Vamos a hablar un poco sobre estas teorías subjetivistas que son importantes en nuestra clase de introducción al derecho. Vamos a ver desde el principio cada una de estas teorías, en las cuales vamos a explicar un poco en relación al contenido del día de hoy. Vamos a ver un poquito. Ok. Vemos entonces en cuanto al derecho subjetivo, existen unas fuentes del derecho que nos estamos sobre todo refiriendo a lo que es la fuente del agua, cuando es donde brota sobre todo el agua, sitio donde aparece en la superficie de la tierra. Cuando nos referimos a esta fuente es el punto de vista del derecho o lo que es la parte del mundo jurídico, ¿no? Que en el cual podemos decir que es donde aparece el derecho en lo que es la vida, en lo que es la comunidad estatal e internacional, así como la ley, así como la costumbre jurídica, la jurisprudencia, también se ve como son los tratados internacionales, entre otros. De esta forma también los fines del derecho es lo que se pretende conseguir en este sentido, bien sea al derecho como institución social, refiriéndonos a lo que es la justicia, el bien común, la seguridad jurídica y el orden social, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que es la conciencia del derecho, el derecho como ordenamiento jurídico. Observamos que es obra del hombre, bien sea de que venga del legislador a través de la ley, a través de la colectividad y a través, por supuesto, de lo que es la costumbre jurídica, así como los jueces, la jurisprudencia y algunos científicos del derecho en este sentido en cuanto a su doctrina.
También observamos lo que es el subjetivismo y el objetivismo. Por una parte, la subjetividad está referida al sujeto y al interior de lo que es el hombre, principalmente en cuanto a su razón, su espontaneidad o inspiración. Por otra parte, tenemos la objetividad. La objetividad es todo lo demás, es decir, que está fuera, lo que está fuera y lo que se conoce o lo que afecta o le impresiona al hombre. El subjetivismo, en este sentido, en cuanto a la parte de introducción al derecho, se puede explicar que está relacionada con la conciencia humana en el derecho y desde afuera partiendo desde el peso de las condiciones sociales, así como la parte histórica, las partes económicas, entre otros aspectos. Aquí se refleja entonces lo que es la conciencia a la cual pertenece para ante tales influjos y con un mínimo de actividad. A esto nos estamos refiriendo, muchachos, a lo que es la parte del subjetivismo y el objetivismo jurídico, en este sentido, de nuestra cátedra de introducción al derecho. Por otra parte, tenemos las teorías subjetivas que en este sentido conocen la mayor parte de la importancia y le conceden mayor importancia a lo que es la razón, a la intuición o fuerza creadora del sujeto en cuanto a lo que es la formación de su conciencia en el derecho. Es decir, que trata de explicar sobre todo lo que es lo de adentro, es decir, lo interno y fundamentarlo en algo interior al hombre. Vemos por una parte también lo que es el conocimiento empírico y el racionalismo. Este conocimiento empírico se fundamenta sobre todo o se observa en la parte externa o posterior, la cual indica que las cosas suceden de cierto modo, pero esto no implica tampoco que no puedan suceder de otra manera, es decir, un mundo de probabilidades. Por ejemplo, los que han visto matemática, los que ven estadística, generalmente también juegan este tipo de situaciones en la parte empírica, en su experiencia, así en la cual se fundamentan en muchos principios, ¿no? En relación a sus conocimientos, a su filosofía de vida. Y entonces vemos que trata de una variedad, una verdad empírica, es decir, una verdad a través de la experiencia, en la cual se basa en la investigación experimental y la forma como las cosas se han mostrado en algunas maneras. Es un mundo totalmente de probabilidad. Es como cuando uno agarra o toma un dado y lo lanza, ¿no? Y no sabemos qué probabilidad de que salga el número de que el cual nosotros estamos jugando en ese momento. Y por supuesto, así se da este mundo del empirismo. A través de la experiencia uno va aprendiendo y va de alguna forma buscando las probabilidades existentes en cuanto a nuestro racionalismo. A eso se refiere a lo que es la parte del conocimiento, el conocimiento empírico, ¿no? Vemos por otra parte ahora lo que es el conocimiento racional y que parte sobre todo de una base empírica o experimental en donde el hombre llega a tener otro tipo de conocimiento que deriva directamente de lo que es el entendimiento y no puede ser desmentido nunca por una nueva experiencia. Es decir, que el conocimiento racional nos proporciona verdades de razón, es decir, también que verdades elaboradas en cuanto a su razón. En esta parte observamos también que podemos definirla que es la expresión de alguna forma abstracta, de forma intelectual de una entidad. Es decir, que comprende un objeto, representa lo que es y sin enunciar nada sobre el juicio, es un acto central del conocimiento humano. A esto estamos refiriendo, muchachos, a lo que es la parte empírica, ¿no?
Y por supuesto, el conocimiento representa solo un conocimiento incoactivo porque se limita a formar contenidos sin relacionarlo a lo que es el ser ni expresarlo en su existencia por la posición en cuanto al cambio de juicio y que lleva de alguna forma el conocimiento a su realización plena porque de alguna forma se relaciona a los contenidos con el ser y poniéndoles de alguna forma constituyente a una expresión de su existencia. Observamos, muchachos, entonces, de que en este sentido o hemos definido de alguna forma esta parte de la teoría subjetiva y, por supuesto, seguimos acá indicándole de alguna forma todo este contenido que para nosotros es importante, ya que es, en este sentido, la parte del derecho empírico es aquel en donde la humanidad, por supuesto, vive en casos particulares y concretos, es decir, que se expresan leyes, costumbres jurídicas que son por su naturaleza de alguna forma variables según los países y de algunas épocas sobre esta experiencia jurídica empírica o de alguna forma llamarla positiva en cuanto al entendimiento humano con su actividad creadora, elaborada unos principios universales del derecho, es decir, que un tipo ideal de valores jurídicos como expresión de la razón en cuanto a su descubrimiento de la constante y universal en el hombre y la sociedad, según el criterio de justicia, obteniendo sobre todo una verdad racional sobre lo que es el derecho y sobre sus características en cuanto a su necesidad y su universalidad. Ahora vamos a observar, muchachos, lo que son los métodos del conocimiento. Aquí podemos, de alguna forma, realizar una noción del método, ya que etimológicamente hablando, el método del conocimiento este, está basada o proviene de lo que es la palabra meta, odos, a través de lo que es el camino, en el cual el método es el camino o el conjunto de pasos en el que el entendimiento humano necesita, perdón, realizar para conocer lo que es la verdad sobre un objeto. Vemos entonces en estas clases de método lo que es el método deductivo, en este sentido, que fue creado aquí por el señor Aristóteles. Este es un filósofo, ¿no? Y se llama también método racional, el cual se puede definir como el proceso lógico del espíritu, que partiendo de una posición dada pasa por las solas leyes de la lógica a otra proporción que resulta su consecuencia necesaria. Por eso observamos que el método deductivo también está referido a la deducción, es decir, a un método que va de lo universal a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, y se deducen las conclusiones y en el silogismo, donde las consecuencias también se deducen lógicamente de las premisas. Vemos también entre estas clases de método que destaca en lo que es el método inductivo. El método inductivo, mis estimados compañeros, está relacionado a lo particular, de lo particular a lo universal. Es decir, que se define como la operación mental que consiste en ascender desde cierto número de hechos o proposiciones ordinariamente particulares o especiales que están referidas a lo que son las proposiciones inductoras o a un pequeño número de proposiciones más generales, proposiciones en este sentido inducida. También vemos un método que también nos ha llamado la atención y que es el método intuitivo. Como podemos observar,
la intuición está relacionada a lo que es el intuitor, es decir, intueor, que consiste en conocer de alguna forma repentina lo que es el método eficaz, lo que es método eficaz de este conocimiento, que de alguna forma sea práctica, y también la actividad teórica, que hay esferas de alguna realidad que solo puede ser captada de golpe, o sea, no por razonamiento ni por experimentaciones de alguna forma sucesivas. Vamos a ver entonces las teorías subjetivas o subjetivistas en este sentido. Vamos a compartir acá las láminas con ustedes, el material que ya se le han enviado en su oportunidad para que ustedes puedan aprovecharlo al máximo. Un momentico para aprovechar y compartir. No sé si ahí lo pueden observar. Un segundito para compartir. Perfecto. Ok, en virtud de todo este tipo de circunstancias, vamos entonces a seguir compartiendo esta, esta lámina, ¿no? La cual ya nosotros estábamos en este sentido hablando de las teorías subjetivistas en cuanto al racionalismo, lo vamos a ver desde este punto de vista y cómo se fundamenta. Bueno, las teorías subjetivistas sobre el fundamento del derecho se caracterizan sobre todo lo que es una u otra forma por su racionalismo. Recordemos, mis estimados muchachos, que en una oportunidad estuvimos hablando sobre el racionalismo del ser humano, ¿no? Que habíamos indicado de que nos diferenciábamos de los animales en este sentido porque teníamos raciocinio y tenemos de alguna forma un poder albedrío para nosotros realizar lo que realmente queramos en este sentido y por supuesto utilizando el racionamiento de su conocimiento. Entonces a esto nos estamos refiriendo al racionalismo. En un sentido amplio, se basa también que es racionalista toda postura o actitud filosófica que exagera el papel, perdón, de la razón, sobre todo con el detrimento de la experiencia minusválida del conocimiento empírico de que de alguna forma se ha obtenido por la inducción para emplear exclusivamente el método deductivo. Ok. Hay un autor que se llama Platón, que él nos indica eh, cuando existió en aquellos tiempos en Grecia, que señalaba que las cosas sensibles son de pura apariencia, es decir, están basadas en lo que es el doxa, sobre el conocimiento incompleto, lo que son las imágenes fugaces, lo que es el verdadero conocimiento epísteme, es decir, que de las ideas que están en razón de que el hombre nace como reminiscencia de una vida anterior, en este sentido, en las ideas que el hombre puede ir recordando durante lo que es su existencia. Únicamente en cuanto a la razón que puede producir un verdadero conocimiento, ya que para merecer tal nombre, debe ser universal y necesario, para lo cual nunca será posible en el conocimiento empírico. Recuerden que la parte empírica, muchachos, nosotros obtenemos nuestro conocimiento a través de nuestras experiencias, nuestra filosofía de vida y en el transcurrir del tiempo, de todo lo que hagamos, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida normal en nuestra casa, es decir, ordinaria, nuestra vida ordinaria. De alguna forma vamos adquiriendo conocimientos nuevos de los cuales nosotros vamos aprendiendo, bien sea por fracaso y de alguna forma algún error que cometamos,
pero vamos aprendiendo poco a poco y de los cuales nosotros podamos dar fe de que hemos estado experimentando de alguna forma el conocimiento empírico. A esto nos estamos refiriendo a la parte faltante del doxa, es decir, de la pura apariencia en el sentido de adquisición o adquirir conocimiento. Parece que el ser humano generalmente es muy curioso, el ser humano generalmente busca, eh, busca respuestas y por supuesto si no las consigue trata en lo posible de en lo posible de ubicarla en donde le sea más probable, bien sea a través de muchos métodos que pueda utilizar. Pero sobre todo el señor Platón habla sobre esa parte de la sensibilidad de la parte del doxa y a través del conocimiento que es totalmente incompleto. Ahora vamos a ver una teoría subjetivista del derecho. En este sentido, vamos a ver lo que es el racionalismo. El racionalismo, mi estimado, como su nombre lo indica, está fundamentado en lo que es la teoría subjetivista sobre el fundamento del derecho y se caracteriza de una u otra forma por formar un racionalismo. En este sentido, en un sentido amplio, lo podemos indicar o lo podemos definir que es racionalista toda postura o actitud filosófica que exagera lo que es el papel de la razón con detrimento de lo que es la experiencia, minusvalora lo que es el conocimiento empírico obtenido por lo que es la inducción para emplear exclusivamente método deductivo. Más adelante vamos a ver nosotros de qué tratan estos métodos deductivos y lo que es la parte de la inducción, los métodos inductivos y métodos deductivos. Vemos en este sentido, en esta teoría del derecho, lo que es el racionalismo, que Platón en Grecia señalaba que las cosas sensibles son de pura apariencia, como estamos indicando, es decir, el conocimiento incompleto, como ya lo indicamos, y la única razón puede producirse un verdadero conocimiento, ya que este, para merecer el nombre, debe ser universal y necesario. Esto lo indicaba Platón. Y bueno, generalmente se cumple, ¿no? Son filosofías o teoría filosófica del filósofo Platón en tiempos de Grecia. En el racionalismo también pertenece a lo que es el racionalismo jurídico. Varían en cuanto a sus escuelas y que bien son de diversas entre sí, las cuales tienen en común lo denominador los que son racionalistas y entre ellas están la escuela racionalista del derecho natural, así como el idealismo trascendental de Kant. Kant y también, por supuesto, hay otros autores que son importantes como Stanley y la teoría pura del derecho de Kelsen y la escuela de Viena. A esto nos estamos refiriendo también a esta postura, ¿no? Ahora vamos a entrar, muchachos, lo que es la escuela racionalista del derecho natural. Esta escuela está relacionada o se refiere casi siempre a lo que es la antigüedad greco-romana. Se inicia, por supuesto, durante el siglo XVII y se desarrolla en un derecho natural muy diferente. Históricamente vemos u observamos que es contemporánea a la época de las luces, que es el iluminismo en Alemania e ilustración en Francia en el siglo XVII y siglo XVIII, que donde la humanidad ha llegado al máximo de su cultura y civilización, ya que esta escuela es parte de lo que es la consideración del hombre en estado natural puro, como un ser esencial y social. Para unos existe lo que son los malos y para otros, pero asociar, ya que esta naturaleza humana expresa lo que es el concepto animal racional. Es decir, unos son malos y otros son buenos. Lo que a mí quizás me parezcan malos, para otros le va a parecer muy bueno. Y así sucesivamente. Entonces, partiendo muchachos de esta teoría,
tratemos de comprender de que nosotros no somos dueños de una verdad absoluta. Por eso, desde el punto de vista del cual nosotros partimos en este sentido, de este racionalismo, vemos unas cosas malas y vemos unas cosas buenas. Lo que a usted le pareció malo, a mí me pareció bueno, y así sucesivamente. Pero yo, como siempre he dicho, de lo malo siempre sacamos algún aspecto positivo, un aspecto bueno, que de alguna forma nos pueda a nosotros nutrirnos y, por supuesto, nos pueda ayudar a solventar algún tipo de circunstancia o situaciones en nuestra vida jurídica a través de nuestra experiencia en nuestra filosofía profesional, nuestra vida personal. Entre estas escuelas racionalistas del derecho existe lo que es el derecho natural. El fundador de esta escuela fue el holandés llamado Hugo Grocio. Hugo Grocio en 1583 y 1645, por supuesto que reformó profundamente el pensamiento en base a ideas racionalistas. Afirma Grocio que el derecho natural debía ser inmutable e igualmente válido para todos los pueblos y que subsistiría en cuanto a Dios no se ocupara de las cosas humanas, ya que se fundaría en lo que es la noción inmutable del hombre. A esto estaba refiriéndose Grocio en 1583 a la época de aquella oportunidad. Vamos a ver acá un segundito. Ok. No. Ok, vamos a seguir entonces. Segundito que gana de caerse la señal. Ok, como hemos indicado, muchachos, continuamos acá en cuanto al derecho natural de esta escuela racionalista. Esta escuela parte del error y considera al hombre en estado de naturaleza puro, en este sentido. Ya va un segundito que me dio un error aquí, la conexión. Ok, un estado de naturaleza puro, como estábamos indicando, y el estado es una abstracción de lo que es la razón, muy lejana de lo que es la realidad. El hombre en sí no existe ni ha existido nunca, sino el hombre de cultura o razón que comenta Montesquieu. Tampoco el hombre es esencialmente bueno ni esencialmente malo, sino un ser desfalleciente, según lo indica o lo señala Ortega, lleno de tensiones, unas veces inclinado al mal y otras al bien. Es decir, que el hombre tiene libre albedrío en cuanto a su racionamiento para realizar lo malo y realizar lo bueno. O sea, que tiene esa potestad para realizarlo. Pero yo, como siempre he indicado en mis clases, muchachos, acá lo que se busca es la conciencia del ser humano, aparte del razonamiento, de hacer siempre el bien, como hemos indicado en otras clases, lo que son las teorías de Ulpiano, de dar a cada quien lo que le pertenece, sí, no matar, no hacerle daño a nadie. En este sentido, parte siempre eh, estas nociones de introducción al derecho y de los cuales ustedes, por supuesto, forman parte en su origen, ya que desde acá se pretende de alguna forma inculcar lo que es la ética, el profesionalismo en cada una de las clases impartida por mi persona y por supuesto de la Universidad José María Vargas en la Escuela de Derecho. En este sentido, está lleno, como dice Ortega,
de tensiones, unas veces inclinado al mar, como estamos indicando, o inclinado al bien, como podemos experimentar frecuentemente en nosotros mismos. Nosotros tenemos cosas que vemos o experimentamos cosas buenas, experimentamos cosas malas, pero que siempre están allí, pero nos queda de experiencia. Como indiqué anteriormente, tomamos las cosas, de las cosas malas, tomamos cosas buenas, para que nosotros podamos avanzar más adelante y poder nosotros desarrollarnos el pensamiento, lo que es la parte de ese racionalismo como ser humano. Por otra parte, muchachos, vemos la escuela del idealismo trascendental, que fue fundada por Emmanuel Kant en 1724 y 1804, a nivel de la filosofía general que a nivel de la teoría del conocimiento. El idealismo, en este sentido, que es una filosofía, no tiene nada que ver con lo que es el sentido vulgar que se da a la palabra idealista, como aplicada a la persona que rige su vida en ciertos ideales. El idealismo significa la posición filosófica que niega lo que es la existencia independientemente del objeto del conocimiento. Vemos entre esta escuela del idealismo trascendental que el objeto del conocimiento es creado, por supuesto, por lo que es la razón, según el idealismo, y en forma más o menos total. Según Kant, no niega la existencia de la cosa en sí, es decir, que independientemente del hombre, lo que niega la posibilidad de conocerla, ya que la única mente es cognoscible de los fenómenos. Esto lo indica Kant. En cuanto al origen del conocimiento, Kant refiere a este problema y rechaza lo que son las ideas innatas del racionalismo, como la validez del conocimiento empírico, entre otros. Entre estos conocimientos se origina lo que es la confluencia de dos factores. Uno en forma exterior, que es, que es posteriori, y la cual constituye la materia del conocimiento, según la experiencia, por supuesto, y otro lo que es el interior del hombre, que está relacionado a la priori, que constituye la forma, que constituye lo que es el espacio, el tiempo y lo que es la categoría. Por supuesto, existen unas delimitaciones del mundo del derecho. Por supuesto, en este sentido, Kant refiere que hace dos distinciones. Una, en cuanto a lo que es la parte de las ciencias naturales, que está relacionada al mundo del ser, formadas por juicio enunciativo, leyes de la naturaleza que expresan las relaciones necesarias de lo que es la causalidad física, y las ciencias de la conducta, mundo del deber ser. Es decir, hay un deber ser y un derecho en este sentido, ¿no? Lo que nosotros pretendemos hacer y lo que no. Y que el objeto de la moral y el derecho, que están compuestos por juicios normativos, en este sentido las leyes de la libertad, que expresan las relaciones contingentes de la causalidad moral. Entre estas delimitaciones del mundo del derecho, podemos también mencionar que están fundamentadas en el derecho, en el cual el derecho aparece una voluntad normativa que de alguna forma impone a los destinatarios de la norma una serie de deberes y obligaciones tan voluntarias como vinculatorias. Y ya que esta está relacionada a lo que es la norma jurídica, a diferencia de normas morales o religiosas, que son bilaterales y están vinculadas de alguna forma a varias de ellas. Y por supuesto, en cuanto a los sujetos, es antártica, o sea, que es capaz de imponerse independientemente de la voluntad de los obligados y aún en contra de su consentimiento, y finalmente es inviolable, en sentido de que a pesar de las inviolaciones, de las violaciones que de facto
se comete en contra de la norma. Esta no queda entonces destruida ni pierde su valor. A pesar de que la norma de alguna forma es violentada, ella no va a perder su valor. Aquí nos vamos a detener un momento, muchachos, para reflexionar sobre estos temas en cuanto a estas teorías que hemos visto en el día de hoy sobre las teorías subjetivistas del derecho. Espero que, bueno, que tomen conciencia de todo esto que estamos refiriéndonos aquí en estas teorías. Y bueno, pongámonos a estudiar, prepararnos cada día, ser mejores personas y no dejemos de hacer siempre el bien, porque el bien es lo más importante y sobre todo el amor es que mueve el planeta, como dicen por allí, ¿no? Todo lo que hagamos con voluntad, muchachos, todo se puede. Aunque estemos cargados de muchas situaciones, de cosas malas, siempre van a haber en momentos de cosas buenas. Y todas las cosas malas que vayamos absorbiendo o vayamos de alguna forma dirimiendo, se van a convertir en algunas cosas buenas para nosotros, siempre y cuando nosotros sepamos cómo vamos a proceder y cómo de forma albedría vamos a tomar nuestra conciencia en cuanto a lo que es la parte subjetiva de estas teorías que de alguna forma nos llevan o nos conllevan a reflexionar sobre estos puntos de estas teorías en cuanto a la evolución del derecho hoy en día. Así que muchachos, espero que tengan feliz tarde, feliz noche y que puedan descansar. Nos vemos en la próxima oportunidad de cuanto estaremos iniciando la clase número 14 para la próxima semana. Y bueno, estudien bastante, nos estamos viendo y bueno, Dios me los bendiga, cuídense, hasta luego, cuídense muchachos. Dios me los bendiga a todos, cortamos acá y